Lo tenemos a Carlos trabajando. Ya el próximo domingo, el próximo lunes lo tenemos de vuelta acá. Pero son días decisivos en la política argentina porque estamos a 3 días del cierre de listas para las elecciones de octubre, con muchas novedades, algunas de las cuales están ocurriendo ahora. Así que vamos a estar atentos al teléfono e informando. Arde el teléfono de Vilota. Arrancó la campaña a pleno en la provincia de Buenos Aires. El gobierno la empezó de una manera original, por lo menos, con Milei en una cadena nacional. Por supuesto que recibió críticas, cadena que termina llamando a que lo acompañen en las urnas y en la que hizo una descripción del escenario nacional con una frase muy sugestiva que les quiero leer textual. Dijo Milei: ¿qué pasa si una fuerza imparable, la Libertad Avanza, choca contra un cuerpo inamovible, la casta? Choque de dos mundos, el bien contra el mal. Así lo planteó el presidente mientras defendía, como diría Francisco Joven, la joya del modelo, el equilibrio fiscal, contra los degenerados fiscales, los mandriles y todo eso que venimos escuchando. Todo eso tiene el sello del equipo de Santiago Caputo, o voy a ser más preciso, de un joven colaborador, fina pluma, Julián Ross Hampton, que últimamente es funcionario de la Secretaría de la Jefatura de Gabinete y viene colaborando con algunos discursos presidenciales. Frase filosa que en realidad tiene un origen de hace varios siglos, casi 24 siglos. ¿Por qué? En el siglo III a.C., un filósofo chino, Han Feizi, algo así como el Maquiavelo oriental, lo planteó en los términos de una parábola. Él decía: en un reino hipotético, Chu, lo que es hoy China Central, había un comerciante que decía vender 2 objetos mágicos: una lanza capaz de atravesar cualquier cosa, Milei, la Libertad Avanza, y un escudo capaz de resistir cualquier cosa. No se podía resolver. ¿Cómo se resolvía? Bueno, hubo un cliente del negocio que le dijo al comerciante: ¿usted sería capaz de usar los 2 elementos al mismo tiempo, los 2 que vende? Y el comerciante se queda callado. Es decir, no tiene resolución. Ahora, da la sensación de que Milei lo plantea en términos de épica, de 2 mundos, el bien contra el mal, que se emparentan más con algo mucho más reciente. Y algunos lo descubrieron ya en las redes durante el fin de semana, una de las películas de Batman, Batman, el Caballero de la Noche, en el que alguien, un personaje, habla de 2 mundos que chocan, el bien contra el mal, la fuerza imparable contra el objeto inamovible. Es curioso porque, en realidad, la frase pertenece al Guasón. Claro, el Guasón, yo tengo entendido que era de los malos. Algunos dicen, bueno, es anarquista. Pero bueno, el presidente le sirve esta dialéctica entre 2 mundos para defender la piedra angular del modelo, que es el equilibrio fiscal, y que está en juego y que se discute en estos días. Claro, este modelo, este croquis que él arma, él contra la casta, un enemigo al que hay que aniquilar, en realidad se inscribe en esta idea populista, en definitiva, que repite cada tanto uno de los ideólogos de Milei, que es Santiago Caputo. Dice, bueno, en realidad Argentina está en un estado de excepción, donde hay que avanzar contra un orden establecido, contra el statu quo, admirador del Imperio Romano, Santiago Caputo. Claro, en el Imperio Romano
y en un estado de excepción, si enfrente hay algo que es el mal y yo encarno el bien, en esos términos los medios son menos importantes que los fines. Una lógica, de algún modo, también maquiavélica, ¿no? También el presidente en la cadena introdujo algunas metáforas que también generaron comentarios. Él dice, me van a sacar con los pies para adelante, están haciendo un genocidio. Claro, todas metáforas muy fuertes para en realidad una democracia en la que se discuten votos. En definitiva, se discuten pareceres, ideologías, recursos, es cierto, ¿no? Pero es una democracia en la que se discute. Ahora, claro, a uno lo remite un poco, ¿se acuerdan el vamos por todo? Por ahí la diferencia es que en aquel entonces había una ideología económica distinta. Es cierto que el gobierno viene con un discurso racional, económico. ¿Por qué lo plantea en esos términos Milei? Muy sencillo. Porque hay una parte importante del electorado que está de acuerdo. Fíjense, no nos olvidemos de estos números, este gran trabajo de Casa 3. Le preguntan a la gente entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál se acerca más a lo que usted piensa sobre el gobierno nacional? Y hay un 40% que dice, me gustan las formas del gobierno. No dice, no me gusta Milei, pero bueno, el plan económico, hay que salir. Dice, me gustan, es decir, con todo orgullo contra los degenerados fiscales, contra los mandriles. Esto es núcleo absolutamente duro, que en una elección legislativa, en un rato lo vamos a hablar de elecciones en general, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pero es relevante, es un número, es un piso fenomenal. Cuando le preguntan a la gente, ¿le gustan las formas del gobierno? No me gustan las formas, el 54%, pero esto está repartido. Esto es una marca de época y marca también un estado de excepción que viene siendo muy discutido en la Argentina y que recibe también objeciones de muchos actores sociales, religiosos. La semana pasada, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en San Cayetano, objetó lo que él llamó las desacreditaciones a los adversarios. Hubo en Mar del Plata la semana pastoral, que terminó también la semana pasada. Ahí se reunió la conferencia episcopal, la pastoral social, y se convino, la conclusión fue, no puede ser que el mercado determine la vida política de la Argentina al 100%. Está el ser humano, Bueno, es un discurso, es una dialéctica viejísima que seguramente el gobierno le contestará, dirá, den al César lo que es del César, una discusión política, pero que es gravitante en todo este contexto. Desde ya, estaban invitados a la pastoral social, a Mar del Plata, 2 funcionarios del gobierno, Guillermo Francos, jefe de gabinete, y el secretario de culto, Nahuel Sotelo. No fue ninguno de los 2. Ahí hay una tensión, evidentemente. Fueron 2 gobernadores, Yarlora, de Córdoba, y nada menos que Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a tener seguramente un contrapunto. Ahora, ¿por qué puede hacer esto el gobierno? ¿Por qué puede plantear esta discusión? Bueno, porque la Argentina tiene pulverizado el sistema de partidos y lo estamos viendo en estos días como las 2 fuerzas que componen o que compusieron en su momento lo que fue Cambiemos, lo que fue Juntos por el Cambio, completamente desdibujadas. Los radicales ni hablar, partidos en varios pedazos. Y el PRO, en un ratito lo vamos a hablar con María Eugenia Vidal, que tuvo una voz de rebeldía para este acuerdo entre el gobierno y Mauricio Macri, también con Nacho Torres desde ya, pero ahí hay voces que no sé si se están escuchando del todo, hay gente muy enojada. Bueno, por lo pronto, a mí me dicen que Milei está enojado con Vidal. Vamos a preguntárselo también a ella.
Pero Mauricio Macri le da su apoyo al gobierno. Hay una alianza electoral en varios distritos, vamos a hablarlo en un rato con Vilota, y genera dentro de sus filas también mucha desconfianza y mucho malestar. ¿Qué es lo que hizo Macri? ¿A cambio de qué? ¿Por qué lo hizo? Y acá hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Macri tenía otra opción? Mirando como mira él la política, con un partido que fundó hace 20 años, en una capital federal que era su bastión, donde perdió hace poquito, ¿existía el riesgo de que una alianza entre la Libertad Avanza y, por ejemplo, porque Milei es pragmático, y el kirchnerismo o el peronismo le empezara a carcomer las bases o la legislatura? ¿Podía pasar? Podía pasar, porque todo es posible. Claro, ahora veamos lo que está pasando, lo que va a pasar. Muy interesante lo que está pasando cuando uno habla con la gente del PRO. Yo me atrevería a decir que el PRO está en vías de extinción. Es muy interesante lo que pasó la semana pasada con la foto famosa ya en la que todos los candidatos de la Libertad Avanza, sumados a los del PRO, aparecieron en Villa Celina, una zona muy golpeada por la crisis hace muchos años, con la leyenda del nunca más, todos de violeta. Santiago Fioriti escribió este fin de semana en Clarín una columna muy interesante en la que cuenta el momento en que llegan los del PRO con Ritondo a la cabeza, sin saber cómo era la mecánica, sin saber qué iba a pasar. Venía Milei, acá está la foto, todos de violeta, ahí los vemos, fíjense el contexto. Llegaban los del PRO, insisto, sin saber cómo era esta mecánica, y Sebastián Pareja, armador bonaerense, los lleva y le dicen: acompáñenme por favor, todos siguiendo a la Pareja, que es el que manda la provincia de Buenos Aires en el armado, una especie de vicario de Carina. Abre el baúl de su auto y le dice a Ritondo: small, medium, large o extra large. Hablaba del buzo. ¿Se imaginan ustedes ese momento para un militante del PRO? Que seguramente no sabían. ¿Qué va a pensar Macri? Voy a aparecer en la foto. Anda a oponerte. Con toda esta mecánica lanzada, ya estaba viniendo Milei. Imposible decir que no, ya estaba. Ya la decisión estaba tomada. Y acá quedó la foto. Esto lo van a ver en todos lados, en todos los afiches, en la campaña. Hay mucho malestar del otro lado, en el kirchnerismo, porque dicen que esto es una falta de respeto a la memoria de las víctimas de aquellos años. Claro, la campaña arranca en estos términos duros y no es fácil tampoco vaticinar algún resultado. Vilota tiene algunos datos muy interesantes, los vamos a analizar, pero además tiene novedades que, insisto, están ocurriendo en este momento. Claro, ¿cómo se cuenta quién gana y quién pierde en la provincia? ¿Cantidad de votos? ¿Secciones? Le vamos a preguntar a Vidal, a Nacho Torres, pero acá hay un dato muy sugestivo y es la razón por la que el gobierno está preocupado, sobre todo con la primera elección, la provincial, la del 7 de septiembre, cree que le va a ir mejor en octubre, pero fíjense este dato que es muy impresionante. Hay 135 municipios. Recordemos que en una elección como esta es importante que haya mucha asistencia para el gobierno. Si hay baja asistencia a las urnas, mandan los aparatos. Tracciona el intendente que lleva, llama, pone un remis. El aparato. Entonces, insisto, 135 municipios, de los cuales 84
están gobernados por el peronismo. Esos 84 explican más del 80% de la población de la provincia de Buenos Aires. Voy a repetir el dato porque es muy importante. 135 municipios, 84 de los cuales están gobernados por intendentes peronistas, que explican más del 80% de la población de la provincia de Buenos Aires. Por eso, Milei, la semana pasada, con Alejandro Fantino decía, ese va a ser nuestro piso y el techo del kirchnerismo. En la otra elección nos va a ir mejor. ¿Qué es lo que se plantea tanto el peronismo como el gobierno? Bueno, tienen discusiones completamente distintas. El gobierno necesita que se hable de la situación en la provincia de Buenos Aires, de la inseguridad, de la educación, todo lo que le dijo Cristina Axel, le dijo, no adelantes las elecciones porque te va a pasar esto. No desdobles. El gobierno necesita eso. Vamos a meternos en el corazón del mensaje de la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que el viernes pasado le mandaron los jefes de campaña a cada candidato. Con este lema, fíjense, gana la elección quien logre imponer el tema de conversación en la campaña. ¿Cuál es para el gobierno? La provincia de Buenos Aires es un desastre. Eso es lo que quiere el gobierno. Pasemos otro consejo. A ver, baja participación, ya está descontado. Es muy importante este documento. No lo van a ver en ningún lado, exclusivo de este programa. Baja participación, esto espera el gobierno. Es una elección que genera poco interés y probablemente tenga baja participación. Gana quien moviliza a su electorado. Acá están los intendentes. Castigo plebiscito, esto es lo que pretende el gobierno. El kirchnerismo quiere movilizar a su votante planteando la elección provincial de septiembre como un castigo plebiscito de la gestión nacional. No tenemos que entrar en ese juego. Esta es una elección provincial que trata sobre el estado de la provincia de Buenos Aires luego de décadas de gobiernos kirchneristas. Por eso la frase que dio Milei cuando llegó a Villa Celina es, esto es Kosovo, dice, Kosovo. Esa fue la frase de Milei. Puntos discursivos del gobierno. Consejo para cada candidato a la provincia de Buenos Aires. Hace décadas que gobiernan la provincia y no importa dónde vivas, vos que ves que todo funciona peor que antes. La educación solo le sirve a los sindicalistas, la casta, siempre la casta, mientras que los chicos aprenden cada vez menos. La inseguridad se ha vuelto insufrible al punto en el que los delincuentes andan libres y se persigue a los policías. Y los impuestos han hecho casi imposible que alguien pueda progresar sin que el Estado le quite todo. Por eso uno de los candidatos, Valenzuela, va a exhibir que bajó impuestos en su municipio. ¿Podrá el gobierno imponer esta discusión? Veremos. Si está todo tan frío, es más complicado. Ahora veamos del otro lado qué es lo que se plantea en Fuerza Patria, en el peronismo. Ya tienen hechas las gráficas, ya está hecho. Esto van a ser afiches de campaña. También exclusivo de este programa, esto fue el viernes. Sumar fuerzas para defender a los jubilados. A ver, mínimo es canasta básica adulto mayor. Esto es uno. Esto es el más obvio. Vamos a la próxima. Sumar fuerzas para defender lo nuestro. YPF, nacionalizar la campaña. Yo no sé si Kicillof está en condiciones de exhibir YPF. Bueno, le vamos a preguntar a Torres. Mañana puede haber novedades también en Nueva York. Hay una decisión muy importante de la Corte. ¿Qué va a pasar con la Argentina? No lo sé. Esperemos que sea buena para el país. Sigamos con la próxima. Próximo afiche. Miren esto. Para defender nuestro teatro. Batalla cultural. Del otro lado, no sé qué tan importante es pero supongo que sí, también para la provincia. Esta es la discusión que va a plantear el gobierno. El teatro, vamos a la próxima. Sumar fuerzas contra la oligarquía. Claro, había algunos analistas que me decían, ¿no es un poco viejo el discurso del kirchnerismo? Bueno, son las banderas del peronismo. Veremos si son efectivas. Hay una más, creo. Bueno, y sumar fuerzas porque unidos triunfaremos. Acá es muy importante, por eso voy a estar atento al teléfono de Vilota, porque todavía no está definido quién va a encabezar la lista de diputados nacionales. Y hay varias opciones, pero hay una que
tiene en vilo a todo el PJ. Y ya lo adelantábamos la semana pasada cuando decíamos que Grabois no iba a suscribir las alianzas, la alianza de Fuerza Patria. Entonces dejaba abierta la puerta, no la suscribió, se cumplió lo que habíamos anticipado. Pero ahora, ¿qué va a hacer Grabois? ¿Puede ir de candidato igual, él por su cuenta, puede tener un acuerdo? Es fundamental que vaya o que no vaya, porque tiene sus votos propios, y si va por afuera, que es lo que quisieran algunos, el gobierno, entre otros, beneficia al gobierno, le saca votos al peronismo. Eso es 100% voto peronista. Hasta ahora, Grabois lo está pensando, le quedan 3 días, dijo una sola cosa: si Massa encabeza la lista, yo doy un paso al costado. Un poco por la memoria de Bergoglio, del Papa Francisco, que se llevaba mal con Massa. Es decir, si va Massa, si encabeza la lista, Grabois no está. Esto es ley de hierro dentro del Frente Patria Grande. Veremos si arregla. Puede estar amenazando, puede estar negociando. Lo ha hecho. La última vez se peleó con Massa y pasó eso. Igual veamos la foto. Este afiche, yo diría que si va Grabois adentro, que lo eviten porque lo excluyeron, ¿eh? O sea, hay alguien pensando en que Grabois no esté. Pero bueno, esta va a ser la campaña difícil para todos, porque tampoco es que en el peronismo hay optimismo, ¿eh? Ojo, porque hay una apatía generalizada. Y vamos a ver entonces, seguramente, que este resultado va a tener, primero, alguien que lea los resultados. En el gobierno están diciendo, estamos armando la épica de la victoria, veremos si de qué se pueden agarrar. Pero va a ser todo muy ambiguo, porque si gana el gobierno la primera y pierde la tercera, depende por cuánto pierda, depende si gana otra. Veremos qué es lo que analiza el peronismo, pero todo esto va a requerir de un relato, de un discurso para ver quién gana. ¿Por qué? Porque después, 6 semanas después, viene la elección que más importa, que es la nacional, la provincia de Buenos Aires también, y ahí obviamente lo que va a pasar es que seguramente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires va a ser gravitante. ¿Por qué es importante lo que pase en la primera? Porque hay una gente que está mirando permanentemente, casi diariamente, que es el mercado y el riesgo país. Entonces, esto también se lo vamos a preguntar al gobernador de Chubut, porque en los últimos días, con esta alianza que anunciaron de 5 gobernadores, muchos empresarios preguntaban, ¿hay una opción nacional? Nos interesa si la oposición es esa. Si gana el gobierno nacional, lo más probable es que el mercado se tranquilice. Y acá hay una variable excluyente, además del riesgo país, que es el dólar. Gráfico de Marul, fíjense lo que pasó en los últimos días. Tasa, que es el más oscuro, y dólar contado con liquidación. Fíjense cómo el gobierno tuvo que subir la tasa y el dólar bajó un poco, pero sigue siendo algo para seguir con atención, ¿eh? 1.335 cerró. Y de todo esto vamos a hablar en el transcurso del programa de hoy. Tenemos grandes invitados, grandes columnistas, y van a ver que vamos a encontrarnos con varias sorpresas, probablemente. En primer lugar, vamos a hablar con el gobernador de Chubut. El gobernador viene de anunciar una alianza con otros 4 gobernadores. ¿Tienen un candidato para 2027, como quisieran los empresarios? Veremos. ¿Por qué no tienen candidato en la provincia de Buenos Aires? La primera pregunta que se me ocurre para hacerle. María Eugenia Vidal viene con toda esa ebullición que es el PRO, el ex Juntos por el Cambio. ¿Lo habló con Macri a esto de no participar de la elección? ¿Lo sabe Macri? ¿Sabe realmente si ella puede ser una carta hacia adelante? ¿Macri cuenta con eso? Vamos a preguntárselo a Vidal. Vilota está con todo el cierre de las elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires
como en la capital federal. ¿Puede ser Achával el candidato? ¿Es una opción? Veremos. Y si es Máximo, ¿irá Grabois ahí? Todas incógnitas. Vamos a hablar también con Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, para lo que tiene que ver con, por ejemplo, la inteligencia artificial que está minando varias campañas electorales, además de el robo de datos y todo esto que viene ocurriendo. Camila Perochena nos va a introducir en la historia, miren qué interesante, la historia del himno nacional, cómo se gestó, qué transformaciones sufrió tanto en la letra como en la música. Y tenemos un whisky extraordinario con Carola Gil, con muchas novedades. Me voy a sumar ya a la mesa con el gobernador de Chubut. Arrancamos Odisea Argentina.